Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena. Buenas tardes, María Ornedo. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen Turdemontis. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María. Primero vamos con el resumen de lo que va a ser el programa, con sus 3 secciones. Esto siempre lo digo para el que no conozca el programa, pero aunque lo conozcan, concretar qué es lo que vamos a tratar hoy. En primer lugar, en Historia, es la sección que hace Carmen Turdemontis, historiadora del programa. Vamos a seguir viendo la historia de la Revolución Liberal en la España del siglo XIX. En el XIX, en Europa, hay 3 ciclos muy claros, muy marcados. En España es muy marcado el del 20, porque además da origen a otras revoluciones europeas. Pero estamos en los años 30 del siglo XIX. Y ahí la revolución es larguísima y de hecho abarca prácticamente con altibajos todo el reinado de Isabel II, que acaba cayendo, pierde el trono, a causa de un estallido revolucionario también, que hoy no vamos a tocar, que es la revolución de 1868, mal llamada gloriosa. Carmen nos contaba en el programa anterior cómo durante su reinado mantiene una tensión constante con una parte sobre todo de sus ministros, los del Partido Progresista, liberal progresista, que sistemáticamente lo que pretenden es continuar dejando a la Iglesia desprovista de todo recurso material. Hubo una desamortización, nos hemos ocupado en el programa, la más importante o conocida es la de Mendizábal, que deja a la Iglesia pues, en buena medida desarticulada y en manos del progresismo también. Con esto van a hacer aquellos ministros progresistas y masones casi siempre pingües negocios. Por ejemplo, con el convento de Sor Patrocinio, que ya el otro día la trajo aquí Carmen, el convento de las Concepcionistas Franciscanas en la calle del Caballero de Gracia, que fue expropiado, de allí es de donde habían sacado detenida sin causa a Sor Patrocinio, fue expropiado luego, demolido, era una superficie enorme que daba 4 calles y fue objeto de una especulación inmobiliaria terrible que benefició precisamente a los que habían llevado a cabo la expropiación, entre otros el propio Olózaga. Aparte de esa constante tensión entre los progresistas y la corona, porque recordando el programa anterior vimos como ella le escribe al Papa Pío IX, con el que mantiene una fluida correspondencia, custodiada en la Academia de la Historia, por cierto. Por lo menos una buena parte de sus cartas están ahí. Vemos como ella, una y otra vez, le asegura al Papa que lo que ella pueda hacer, que es limitado, porque no olvidemos que ella es una reina constitucional, estará siempre a favor de la Iglesia, con una frase gráfica que viene a decir como que seguirá poniendo el peso de la corona en la balanza del catolicismo. Y esto lo hace hasta el final, y enlazando con el programa del último día, le va a valer que al final, a pesar de todo lo que se dijo de ella, el Papa, que la conoce bastante mejor que casi todos sus detractores, le otorga la Rosa de Oro en vísperas ya de la última revolución, la gloriosa, que es la que le expulsa del trono. Hoy vamos a ver también otra etapa con otra desamortización, porque no se quedaron contentos con la de Mendizábal. Viene luego la de Madoz, para acabar con lo que se había salvado en la desamortización anterior. E insisto, veamos en esto el modelo francés de la Revolución Francesa.
También en la Francia del XIX se llevaron a cabo nuevas desamortizaciones contra bienes eclesiásticos, que en ese caso ya procedían todos de donaciones de los fieles. O sea que ahí el latrocinio todavía es más llamativo, porque los bienes de la Iglesia ya se habían expropiado. También aquí en España habrá muchas donaciones de fieles que permiten a la Iglesia, a pesar de toda esta persecución, seguir desarrollando su labor. Pero el modelo va a seguir siendo Francia. Así que vamos hoy Carmen nos va a traer la desamortización de Madoz, cómo se mantiene la persecución contra Sor Patrocinio y la llamada camarilla, o lo que llamaban la camarilla de los milagros, la corte de los milagros, ¿no? Porque ahí estaban Sor Patrocinio con sus llagas, sus visiones místicas, San Antonio María Claret, confesor de la reina, denigradísimo en aquella época, presentado ante el sector más progresista por su propia prensa como el amante de la monja, nada menos, que gracias a Dios fue rehabilitado por su propia causa de canonización y está en los altares hace mucho tiempo. Hay otros que todavía están pendientes de que la causa se termine, como la propia Sor Patrocinio. De esto nos va a hablar hoy Carmen, pero nos vamos a quedar en las vísperas revolucionarias del 68, 1868, que es cuando ya definitivamente la monarquía de Isabel II acaba. Y viene un periodo todavía más convulso, igualmente o peor aún, preocupante para la Iglesia. Adelante. Pues continuamos con la historia de esta persecución masónica, jalonada de destierros de la monja y atentados contra su vida, siempre con el mismo argumento: formar parte de esta camarilla secreta que manejaba a su antojo todos los negocios del gobierno. Los perseguidores de la tal camarilla llevaron la difamación, como decía Alberto, hasta límites inconcebibles. Hicieron amantes a San Antonio María Claret y a Sor Patrocinio, con bastante éxito entre los lectores de la Iberia, órgano oficioso del progresismo. Así lo refleja el testimonio del presbítero, algo tocado de liberalismo, Bernabé Blázquez, que había creído la infamia de aquellos amores sacrílegos. Hasta que Dios hizo que leyese que la noche en que yo, a las 10 de la misma, me estaba confesando con el señor Claret en una modesta celda, dijeron que él la había pasado con la monja, pobres detractores, y Dios les perdone. Siguieron difamándoles incluso después de la caída del trono. Algún artista se rebajó aceptando el encargo de realizar viñetas pornográficas en las que la reina, Sor Patrocinio y el padre Claret, con otros personajes, tomaban parte en repulsivas orgías. Dios les perdone. Esta continua difamación fue denunciada por Isabel II en la declaración destinada al proceso de beatificación de la monja, señalando a la masonería como directa responsable. Dice así en esta declaración de Su Majestad la Reina doña Isabel II de España. Dice: los revolucionarios de los últimos tercios del siglo XIX la distinguieron con su odio, llegando, Dios les perdone, hasta acusarla de complicidad en el horrendo atentado de regicidio que contra mi persona real cometió un infeliz sacerdote. Pero ni esta calumnia inaudita, ni las demás que fraguaron contra ella las logias masónicas, alteraban su paz interior. Contra ella, Sor Patrocinio, se ha dicho todo lo malo que puede decirse, pero todo fue urdido por los emisarios del maldito Satanás, que así como a los primitivos cristianos echaban los gentiles la culpa de cuantas desgracias ocurrían, así también los masones, si se encendía en España la guerra civil, si caía un ministerio, si se atentaba contra mi real persona, si se daba algún puesto a algún personaje, enseguida gritaban, por medio de la prensa impía: son cosas de la monja Sor Patrocinio. Para entonces Sor Patrocinio había fundado muchos conventos en España y Francia,
pero aquel del Caballero de Gracia, donde tuvieron sus primeras experiencias místicas, había sido desamortizado y poco después demolido. Que no quedara ni rastro de lo que allí ocurrió, particularmente de las apariciones de la Virgen del Olvido. Su imagen, a pesar de todo, se venera en el oratorio contiguo al solar del destruido convento, el que lleva el mismo nombre que se le daba popularmente a la comunidad concepcionista de la Monja de las Llagas, el Caballero de Gracia. La masonería, en este caso, aunque lo pareciera durante más de un siglo, no lograría plenamente su propósito. El proceso de beatificación de la Monja de las Llagas sigue abierto, y en honor de la Virgen del Olvido se celebran cultos en Madrid, el último sábado de cada mes, en la sede actual de la Comunidad de Sor Patrocinio, en la calle de Blasco de Garay. También en otros lugares de España, siempre organizados por las monjas de su orden, muy particularmente en Guadalajara, donde se encuentra la imagen original de la Virgen del Olvido y los restos de Sor Patrocinio, que murió allí, en el convento de las Concepcionistas franciscanas, donde pasó sus últimos años la Monja de las Llagas al regresar del último exilio. El peso de la corona entró en juego varias veces, siempre que se tocaba la cuestión religiosa, y en 1854 estaba a punto de tocarse. En julio de ese año volvía de su retiro londinense uno de los masones más destacados del siglo XX, Baldomero Espartero, perteneciente al Supremo Consejo del grado 33, y como buen masón, liberal radical y tan servidor de los intereses británicos como el propio Mendizábal. Su regreso era el resultado de uno de los múltiples pronunciamientos militares de la época, la Vicalvarada, que unió a las dos grandes ramas del liberalismo español, moderados y progresistas. Carlos Marx opinaba que no era casual que Espartero recibiera en Londres la propuesta de gobernar nuevamente en España justo cuando más interesaba a Inglaterra la colonización del mercado español reimplantado el libre comercio, que ya en su día Espartero había impulsado privilegiando los productos ingleses, con grave perjuicio de los nacionales. La incipiente industria española, sobre todo la catalana, se hundió, y eso en buena parte le costó la pérdida del poder. Durante el nuevo bienio progresista servirá los planes del Supremo Consejo al que pertenecía, poniendo en marcha una segunda desamortización, la de Madoz. Esta vez, el objetivo eran los bienes de los ayuntamientos, que se arruinaron, pero también lo que la primera, la de Mendizábal, había dejado a la Iglesia. En 1855 no se respetó ni el patrimonio de las instituciones benéficas ni la mayoría de patronato eclesiástico. Meses más tarde, Espartero se enfrenta a una crisis de gobierno. Su ministro de la Gobernación, Escosura, exige el cese del general O'Donnell, ministro de la Guerra, a causa de la supuesta protección que dispensaba al clero de Valladolid, responsable, también supuestamente, de la conflictividad social que se vivía en el campo. Espartero se inhibe y traslada la solución de la crisis a la misma reina, que ella decida. Pero cuando lo hace respaldando a O'Donnell, Espartero se va en compañía de su ministro progresista Escosura. Así, respetaba la decisión de la reina, a quien él mismo había involucrado en la peliaguda cuestión. La siguiente crisis, que fue inmediata, también tenía que ver con la Iglesia. Cuando Isabel II trataba de cancelar esta segunda desamortización, y a causa de ello, precisamente, cayó el gobierno, al dimitir el ministro de Hacienda, y de paso también O'Donnell, que lo presidía. Estos son ejemplos de crisis isabelinas donde se dan elementos recurrentes: la lucha partidista o personalista y la resistencia de la corona ante las medidas contra la Iglesia. ¿Qué decir de la inconsecuencia de Espartero?
¿Quería una reina constitucional? ¿Aceptaba su arbitraje? No, desde luego. Aunque supuestamente su modelo ideal fuese la reina Victoria, los liberales españoles estaban muy poco dispuestos a aceptar el papel moderador de la reina, incluso se lo invocaban ellos mismos. Muchas de las culpas de los gobiernos isabelinos recayeron a la larga sobre el trono. Así todo el reinado fue un pulso entre la reina y la masonería, que se reorganizaba precisamente entonces después de su fracaso a la hora de extender en España la última de las revoluciones liberales europeas, la de 1848. Había sido frenada por el general Narváez, máxima figura del moderantismo, pero la secta no renunciaba a sus conquistas, ni tampoco dejaba de proyectar un paso adelante como fue la Vicalvarada, cuyos efectos acabamos de ver, principalmente esta segunda desamortización. Entre una y otra, la revolución como sistema masónico vegetó en las sociedades secretas hasta el 54, dando por únicas muestras de sí pronunciamientos frustrados y conatos de regicidio. La masonería se había organizado con nuevos estatutos en 1843, de concierto con los grandes orientes de Francia y de Inglaterra. El rito escocés antiguo y aceptado de 33 grados seguía siendo el único en España, sin perjuicio de admitir a los visitadores extranjeros de otros ritos. Se dividió el territorio de España en 4 departamentos regidos por logias metropolitanas. Los departamentos se subdividieron en distritos que tomaron nombres pomposos de la antigua geografía española. Esta cita es de don Marcelino Menéndez Pelayo. Y resulta útil para comprender la extensión de la secta durante aquel reinado, hasta configurar una contraiglesia que, copiando el milenario sistema eclesiástico de diócesis y parroquias, abarcaba en una red todo el territorio nacional, con sus propias jerarquías. También hubo caballeros kadosh, príncipes del real secreto, tesoreros, cancilleres y demás farándula. Farándula sí, pero peligrosa, entreverada en las estructuras de poder y sus clientelas, con sus luchas internas, a veces a muerte. España era un ejemplo de lo dicho por los papas en sus condenas contra la masonería. La tranquilidad había desaparecido del Estado. La reina se apoyaba cada vez más en los moderados, entre los cuales la presencia masónica era ya irrelevante, tratando de marginar al partido de la masonería, el progresista. Las luchas políticas de la época se deben, en buena parte, a esa pugna entre políticos masones y sus contrarios, defensores de la Iglesia, en sintonía con la política de la reina. En esa pugna se encuentran muchas claves de aquella inestabilidad permanente. Pero la situación todavía podría empeorar más, y bastante. Y así lo hizo, algo que veremos en el siguiente programa, cuando veamos la Gloriosa, que fue un auténtico golpe masónico definitivo.
Esto es el reinado, vamos desgranando, Carmen nos lo va desgranando, el reinado de Isabel II, que no puede negarse que está enmarcado en un proceso revolucionario que había empezado, una revolución que había empezado antes de ella, de subir al trono, y que va a continuar todo el reinado con altibajos y cuando ella caiga, todavía más. Porque es cuando viene pues Amadeo de Saboya, la Primera República, la Guerra Cantonal. Toda esa locura viene cuando ya la han expulsado a ella. Así que revolución en España tenemos prácticamente a lo largo de todo el siglo XIX. Cuando venga la Restauración será distinto, pero no ha desaparecido ese germen o esos focos revolucionarios, ni siquiera a finales del siglo XIX, y en el XX tampoco. Pero no vamos a adelantarnos. Lo dejamos aquí por hoy y tratamos, como siempre, de centrarnos en lo que es historia de la Iglesia, para no entrar en otros campos de la historia o en otros aspectos de la historia del XIX, que es compleja y, desde luego, muy amplia. Pasamos ya enseguida a la sección siguiente, un santo que nos trae hoy, de hecho es una santa o beata, mártir, de otro proceso revolucionario, continuación de los que estamos viendo, pero ya del siglo XX. Es una mártir de la Guerra Civil, asesinada en Barcelona de forma atroz por el mero hecho de ser una religiosa, destacada, por cierto, que muere, bueno, como Carmen nos lo va a contar, ¿no? Santos en la historia de la Iglesia. Hoy vamos a hablar de la beata Apolonia del Santísimo Sacramento. La segunda de 11 hijos del matrimonio de Cándido y Martina fue bautizada el 20 de abril en la parroquia de San Pedro Apóstol. Tuvo 4 hermanos más consagrados. 2 de ellos, 2 hermanas, fueron también carmelitas de la caridad. Su vocación se despertó tempranamente, tanto por el ejemplo de piedad de sus padres como por el trato que tenía con su tía Gabriela Lizárraga, abadesa de las Concepcionistas de Estella. Ingresó en el noviciado de las Hermanas Carmelitas de la Caridad, y sus primeros destinos fueron en Madrid, solamente 3 meses, en el Colegio de Trujillo, Cáceres, donde se dedicó a la educación y a la formación de las niñas, y desde el que fue después al Colegio de Villafranca de los Barros. En 1907, superiora de la comunidad del Colegio San Joaquín en Sevilla, y en 1909, superiora de la comunidad del Colegio de Vic, y consultora general de la congregación. En 1917 pasó a ser la mano derecha de la Madre General, que la encomendó la visita de las casas de Extremadura y Andalucía, y poco después viajar a América para visitar las casas de Chile y Argentina. Fue nombrada superiora general, siendo su primer objetivo proyectar la causa de beatificación y canonización de la madre fundadora, Joaquina de Vedruna, para lo que viajó a Roma, siendo recibida por el Papa Pío XI. Otros objetivos fueron abrir una casa en Roma, potenciar la provincia de América, creando un noviciado en Argentina y nuevas fundaciones, y establecer 2 grandes colegios en España, el de León y el de Vigo. Al cabo de 6 años fue reelegida superiora general. Los acontecimientos del 18 de julio de 1936 la sorprendieron en Vic. Ante el peligro que corría, tuvo que abandonar su domicilio de la casa madre el 20 de julio, pasando a la Casa de la Misericordia de su congregación. Se preocupó de encontrar refugio para sus religiosas, en particular para las más jóvenes, y las hermanas enfermas. Al cabo de unos días, tras ser interrogada sobre el dinero de la congregación y decir que la procuradora solo tenía 1.500 pesetas que le fueron incautadas, fue expulsada de la casa y acogida en el domicilio de la hermana del capellán del noviciado.
Llegó a Barcelona el 2 de agosto, reclamada por las hermanas de la congregación, alojándose en casa de doña Margarita Ochoa de Zabalegui. Pero tuvo que cambiarse a la casa de la familia Darner, donde compartió compañía con 2 hermanas. El 6 de septiembre se presentaron por la noche los milicianos en casa de los Darner, y tras el registro la Madre Sacramento confesó que era religiosa. Pensando que allí no estaba a salvo, volvió a casa de sus primas, donde fue apresada el 8 de septiembre del 36 junto al sacerdote José Puig, párroco de Sants, que también estaba escondido en la misma casa. Fueron llevados al control de la calle ancha de Barcelona para tomarles declaración. A las 10:30 de la noche fueron conducidos a la Torre de la Muerte, en el Paseo de San Juan. Tras ser interrogada y manifestar su condición de religiosa carmelita de la Caridad, fue sacada de la habitación y asesinada. Tenía en ese momento 69 años de edad. A los 2 días fueron liberadas las 2 hermanas Ochoa, Ángeles y la sobrina del sacerdote. Nunca se supo nada del señor Darner. Las gestiones que se hicieran para conocer sus últimos momentos de vida están reflejadas en la causa de beatificación, donde se señala que la Madre General fue llevada a la checa de San Elías y descuartizada viva, echando sus carnes a los cerdos que cebaban en dicha checa. Estos testimonios han sido proporcionados por personas que no fueron testigos de vista de los hechos, pero sí oyeron manifestaciones de diversas personas relacionadas con dicha checa. Fue beatificada en Roma el 28 de octubre de 2007. Una mártir más que estará rogando por España. A ella podemos encomendarnos también. Cuando pido por España, suelo poner como mediadores a todos los santos y mártires que ha dado nuestra nación. Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Y con esto ya pasamos enseguida a la tercera y última sección, donde María Ornedo continúa con milagros eucarísticos, de momento a acabar con el del anciano, y bueno, tiene más. Tiene Bolsena y tiene Daroca, aquí en España. A ver si nos da tiempo, bueno, hasta donde podamos llegar hoy. El Magisterio de la Iglesia.
Seguimos hoy con el milagro eucarístico del anciano. Nos habíamos quedado en el punto 2 sobre el examen microscópico y microquímico de la antigua sangre del anciano. Sobre secciones en el micrótomo no aparecen elementos celulares. Los estudios microquímicos han arrojado resultados contrastantes comparando la muestra en examen y sangre humana disecada. Punto 3. Búsqueda cromatográfica de la hemoglobina en la antigua sangre. La prueba realizada tanto en la muestra en cuestión como en otras muestras de referencia demostró la real naturaleza hematosa de la antigua sangre del anciano. Dicha prueba tiene plena validez para el reconocimiento de la sangre, aun en el caso de materiales dañados a lo largo del tiempo, que pueden presentar resultados contrastantes con respecto a los exámenes anteriormente mencionados. Punto 4. Definición inmunológica de la especie a la que pertenecen la antigua sangre y la antigua carne del anciano. Los tejidos en examen han sido analizados con sueros antiproteína humana, sueros de conejo y sueros de buey. Conclusión. Las pruebas de precipitación han demostrado que la sangre y la carne del milagro eucarístico del anciano pertenecen a la especie humana. Punto 5. Determinación del grupo sanguíneo en la antigua sangre y en la antigua carne del anciano. Las pruebas empleadas para la determinación del grupo sanguíneo han manifestado que tanto la sangre como la carne del anciano pertenecen al grupo AB. Punto 6. Análisis electroforético de las proteínas de la antigua sangre del anciano. La composición porcentual en el líquido en examen repite los valores conocidos para el suero de sangre humana normal, que son albúmina, globulinas alfa, globulinas alfa 2, globulinas beta y gamma. La relación albúmina-globulina resulta ser del 1,62%, siendo el valor normal entre 1,13 y 1,73. Las proteínas fraccionadas de la muestra en examen presentan entonces una curva electroforética parecida a la sangre fresca normal. Un suero de sangre no se puede utilizar con fines electroforéticos después de los 2-4 días de refrigerado. Punto 7. Determinación de los minerales: calcio, cloruros, fósforo, magnesio, potasio, sodio en la antigua sangre del anciano. Con respecto a las muestras de sangre humana normal disecada, el porcentaje de minerales resultaron alterados por el contacto con la pared de vidrio del contenedor y por la exposición al polvo de mampostería rico en sales de calcio. Consideraciones finales. Los resultados de la investigación efectuada sobre fragmentos de la antigua sangre y de la antigua carne, que se conoce tradicionalmente con el nombre de milagro eucarístico del anciano del siglo VIII, se resumen en los siguientes puntos. La sangre es efectivamente tal. La carne pertenece al miocardio. La carne y la sangre pertenecen a la especie humana. El grupo sanguíneo identificado tanto en la sangre como en la carne es de tipo AB. El examen electroforético de las proteínas de la sangre se acerca al examen en el suero fresco. El diagnóstico
histológico de miocardio hace que sea poco aceptable la hipótesis de un falso. De hecho, solo una mano experta en disección anatómica hubiese podido obtener del corazón, órgano cabo, de cadáver una rebanada uniforme y continua, considerando que las primeras disecciones anatómicas sobre el hombre fueron posteriores al 1300. Además, las perforaciones por clavos presentes en el contorno llevan a deducir que el fragmento de corazón aparecido en el altar de la iglesia del anciano estuviese en estado vivo y entonces tendiese, por rigor mortis, a retraerse concéntricamente, cuestión a la que se opusieron los monjes basilianos, clavando en una tablilla de madera la sección de corazón. En tal modo, el hecho de retraerse centrífugamente ha lacerado el tejido en su parte central, como ya se ha dicho. Un fragmento de miocardio y coágulos hemáticos, dejados en el estado natural durante siglos y además expuestos a la acción de los agentes físicos atmosféricos, ambientales y parasitosos, llegaron a nosotros así inexplicablemente, inalterados aún después de más de un milenio, para someterse a las investigaciones científicas de las que solo hoy, después de siglos de historia, disponemos. Bueno, vamos a seguir con el milagro eucarístico de Bolsena. En 1263 se produjo un milagro de la historia sangrante en la iglesia de Santa Cristina de la ciudad de Bolsena, una pequeña población italiana a orillas del lago homónimo. En el transcurso de una misa oficiada por el sacerdote Pedro de Praga en la localidad de Bolsena, manó sangre de la hostia, que involucró al Papa y a Santo Tomás de Aquino. La noticia del prodigio llegó pronto al Papa Urbano IV, que se encontraba en Orvieto, ciudad cercana a Bolsena. Hizo traer el corporal y, al constatar los hechos, instituyó la solemnidad del Corpus Christi. La duda del sacerdote sobre la transubstanciación. En el año 1263, el padre Pedro de Praga, Bohemia, dudaba sobre el misterio de la transubstanciación del cuerpo y de la sangre de Cristo en la Eucaristía. Acudió así en peregrinación a Roma para pedir sobre la tumba de San Pedro la gracia de una fe fuerte. De regreso de Roma, Dios se le manifestó de manera milagrosa, ya que cuando celebraba la Santa Misa en Bolsena, en la cripta de Santa Cristina, la sagrada hostia sangró, llenando el corporal de la preciosa sangre. El sacerdote de Praga, atormentado por dudas acerca de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía,
mientras dividía la hostia santa en la celebración de la misa, vio el corporal lleno de sangre que brotaba de las sagradas especies. Asombrado y aturdido por tan gran prodigio, le vino la duda de si había de terminar o seguir la misa. En la esperanza de ocultar a los presentes lo sucedido y con el deseo de pedir ayuda y explicación a la competente autoridad, resolvió suspender la celebración de la Santa Misa. Y recogidas las sagradas especies en paños sagrados, corrió a la sacristía, sin reparar que en el trayecto algunas gotas de la preciosísima sangre habían caído sobre el mármol del pavimento. Esto sucedía en la Basílica de Santa Cristina, sobre el altar puesto bajo el baldaquino de mármol. Interviene el Papa y Santo Tomás de Aquino. Profundo conocedor de los hombres y de los lugares, el doctor seráfico Santo Tomás de Aquino fue encargado por el Papa Urbano IV de presidir la comisión de teólogos instituida para controlar la verdad de los hechos. También el mismo Papa Urbano IV encargó a Santo Tomás de Aquino la preparación de un oficio litúrgico propio para esta fiesta y la creación de cantos e himnos para celebrar a Cristo Eucaristía. Entre los que compuso está la sublime secuencia Lauda Sion que se canta en la misa del Corpus Christi. Realizado su cometido por la comisión, confirmó la verdad del milagro y el Papa ordenó a Jaime Maltraga, obispo de Bolsena, que le llevase a Orvieto, donde tenía su residencia, el sagrado corporal, el purificador y los linos manchados de sangre. Acompañado el Papa de su corte, salió al encuentro de las sagradas reliquias y en el puente de Ribochiero tomó entre sus manos el sagrado depósito y lo llevó procesionalmente a Orvieto. El Papa Urbano IV instauró la fiesta del Corpus Christi en 1264.
vamos a seguir con el milagro de los corporales de Daroca. Una historia de fe y devoción. En el año 1239, en pleno proceso de la reconquista cristiana de Al-Ándalus, se produjo un milagro que marcaría para siempre la historia de Daroca y de la cristiandad. Este acontecimiento, conocido como el milagro de los corporales, no solo aseguró una victoria inesperada en el campo de batalla, sino que también se convirtió en un símbolo de fe y devoción que perdura hasta nuestros días. La historia comienza en las inmediaciones del castillo de Xío, en la localidad valenciana de Luchente, donde las tropas cristianas, compuestas por soldados de Calatayud, Daroca y Teruel, se encontraban sitiadas por un ejército musulmán, lideradas por el noble Berenguer de Etenza. Las fuerzas cristianas parecían estar en una situación desesperada. Durante la misa de bendición de las tropas, celebrada antes de la batalla, el sacerdote tuvo que interrumpir la ceremonia al ser atacados. En su intento de proteger las hostias consagradas, el cura las ocultó en un paño corporal. Contra todo pronóstico, los cristianos, en evidente inferioridad numérica, lograron vencer a sus enemigos. Al regresar al lugar de la misa, el sacerdote descubrió que las hostias estaban empapadas en sangre, un suceso que los presentes interpretaron como una manifestación divina. Tras la victoria, surgió la disputa entre las ciudades participantes sobre cuál debía custodiar los corporales ensangrentados. En 3 sorteos consecutivos, la fortuna favoreció a Daroca. Sin embargo, para asegurarse de que esta era la voluntad divina, decidieron dejar la decisión en manos de Dios. Colocaron los corporales en una caja que pusieron sobre una mula sarracena, un animal que nunca había pisado tierras cristianas. La mula emprendió un viaje de 11 días, al final del cual llegó exhausta a las puertas del convento de San Marcos en Daroca, donde cayó muerta. Este hecho fue considerado como la señal definitiva de que los corporales debían permanecer en Daroca. Bueno, con esto llegamos al final por hoy del programa y nos despedimos hasta el próximo. Buenas tardes y muchas gracias, María Ornedo. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes también y gracias, Carmen Turdemontis. Buenas tardes y gracias. Recordar a nuestros oyentes que pueden escribirnos al correo del programa historiadeliglesia@radiomaria.es y que pueden encontrarnos también en el podcast de Radio María, Historia de la Iglesia, así como en las plataformas Apple Podcast y Spotify. Y buenas tardes a todos los oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María. Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.